Imagina que el aire en sí intenta matarte. Es espeso, amarillo, y te quema la mucosa de la garganta como si fuera vidrio tragado. Profundamente dentro de las zonas prohibidas de Laos, lejos de la seguridad, y eres lo único que se interpone entre 6 hombres heridos y 100 soldados que te persiguen. Esto no es solo una batalla, es un descenso a una pesadilla química. El 5 de enero de 1970, el sargento Franklin Miller no solo luchó por sobrevivir, la maquinaria de la guerra lo convirtió en fantasma, sangrado, aislado y superado en número. Convirtió a la jungla en una trampa y asimismo en un monstruo para salvar a su equipo. Esta es la historia de terror y supervivencia de un boina verde que se negó a morir. Bienvenidos a Sagas of Conflict. Hoy nos adentramos en las sombras de la guerra de Vietnam y en el mundo clasificado del MACV es el grupo de estudios y observaciones. Estos eran los hombres que operaban al otro lado de la valla, en lugares donde el ejército de los Estados Unidos oficialmente no existía. No llevaban identificación, vestían uniformes estériles y entendían que ser capturados significaba una muerte demasiado dolorosa para imaginarla. En 1970, la guerra estaba en su apogeo, pero en las profundas junglas de Khum y al otro lado de la frontera en Laos se estaba librando un tipo de guerra diferente. Era silenciosa, íntima y brutal. Franklin D. Miller era sargento de primera, veterano del 5º Grupo de Fuerzas Especiales. Era un hombre que conocía el ritmo de la jungla, sus sonidos y sus silencios, pero nada podía prepararlo para el aislamiento de la misión que emprendió a principios de enero. Lideraba un equipo mixto de soldados estadounidenses y nativos de Montana. Su objetivo, el reconocimiento. Su realidad, un curso de colisión con una enorme fuerza del ejército norvietnamita, oculta bajo el dosel. Lo que siguió no fue un tiroteo estándar. Fue una lucha claustrofóbica por la existencia en una zona de muerte del tamaño de un patio trasero, luchada con rifles, granadas y la aterradora arma psicológica del gas lacrimógeno mezclado con fósforo blanco. La misión comenzó con una inserción en la provincia de Quantum, un conocido bastión del EBN. A medida que el ruido del rotor del helicóptero de extracción se perdía en la distancia, Miller y su equipo, el equipo de reconocimiento de Vermont, fueron engullidos por el silencio. En la jungla, el silencio es una mentira. Que la selva esté callada significa que los depredadores están observando. Miller se movía con la gracia practicada de un depredador. Sabía que en ese terreno la visibilidad se medía en pulgadas. Gruesas enredaderas estrangulaban los árboles. Los matorrales de bambú creaban jaulas naturales. Se movían lentamente, deteniéndose cada pocos metros para escuchar, para oler el aire. Estaban a la caza de un avión de inteligencia derribado y una base enemiga. Pero en la densa maleza, el cazador y la presa a menudo estaban separados por tan solo una hoja temblorosa. Durante horas se movieron sin ser detectados. Eran fantasmas en la vegetación, pero el EBN era dueño de ese territorio. Habían entretejido sus defensas en el propio paisaje. Cuando el sol de la tarde comenzó a ponerse, cubriendo la jungla con una penumbra crepuscular, el equipo se acercó a un estrecho cuello de botella. La vegetación los presionaba, obligándolos a formar una fila. Miller lo percibió antes de que ocurriera. Ese instinto primario que te grita cuando cambia la presión del aire. Aire. Retrocedió para comprobar su perímetro. Una decisión que le salvaría la vida en los siguientes 3 segundos. La jungla no solo tenía ojos. Habían caído en una compleja emboscada iniciada por una trampa explosiva. La explosión destrozó la formación. No fue solo un ruido. Fue un golpe físico que los dejó sin aliento. En un instante, 4 de los 7 hombres del equipo cayeron con los cuerpos acribillados a metralla. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y el olor acre de los explosivos de alta potencia. Miller levantó la vista y vio el humo que se elevaba. En las operaciones encubiertas, ese humo significaba sentencia de muerte. Señalaba su ubicación a todos los soldados enemigos en kilómetros a la redonda. Y estaban cerca. En cuestión de minutos, el suelo de la jungla cobró vida. El evento líder de un pelotón del EBN, unos 30 hombres, se lanzó hacia delante. No se movían con cautela. Estaban cargando, presintiendo la muerte. Miller, el único estadounidense con plena capacidad de combate, percibió enseguida la gravedad de la situación. Su equipo estaba paralizado. No podían correr. Agarró a los heridos más cercanos gritando órdenes por encima del rugido del fuego enemigo y los arrastró hacia una depresión poco profunda, el lecho de un hoyo seco al pie de una colina empinada. Era una tumba o una fortaleza, según lo duro que lucharan. Antes de que el equipo lograra una defensa completa, el enemigo ya estaba sobre ellos. Miller se mantuvo firme en el borde del lecho del arroyo. Era el rompeolas contra la marea. Disparó ráfaga tras ráfaga, derribando a los atacantes principales y obligando a los demás a lanzarse a cubierto. Rechazó 2 asaltos consecutivos, sus movimientos impulsados por la adrenalina y la desesperación. El enemigo se retiró momentáneamente, confundido por la ferocidad de la resistencia de lo que debería haber sido un equipo desbaratado. Miller aprovechó la pausa para pedir ayuda por radio, pero la radio solo ofrecía una voz, no salvación. La ayuda estaba muy lejos. El enemigo estaba a 30 metros. El EVN eran profesionales. Se dieron cuenta de que un asalto frontal era costoso, así que empezaron a instalar ametralladoras pesadas para inmovilizar al equipo. Las balas pesadas empezaron a destrozar el tronco que Miller estaba usando para cubrirse, lanzando astillas a su cara. Sabía que si establecían superioridad de fuego, su equipo quedaría hecho pedazos en el lecho del arroyo.
Necesitaba un ecualizador. Necesitaba cambiar el entorno. Miller desató un infierno químico. Lanzó granadas de gas lacrimógeno directamente a la zona de concentración enemiga, seguidas inmediatamente de fósforo blanco. La reacción fue catastrófica. El gas ese atacó los pulmones y los ojos, provocando tos incontrolable y ceguera. El fósforo blanco ardía con un calor intenso, creando una densa y asfixiante pantalla. La jungla se convirtió en una claustrofóbica cámara de tortura. La niebla blanca amarillenta flotaba baja en la vegetación. Los soldados enemigos, aterrorizados y cegados, no podían apuntar. Su disciplina se hizo añicos. Y entonces Miller salió a cazar. Utilizando el gas como cobertura, salió de la seguridad del lecho del arroyo. Se convirtió en el fantasma rojo. Se movió a través de la niebla química, atacando a quemarropa a los confundidos soldados enemigos. Para el VN, debió parecer un espíritu inmune, al aire venenoso que aparecía entre la niebla para sembrar la muerte y desaparecía antes de que pudieran devolver el fuego. Durante 2 horas y media, este hombre solitario mantuvo a raya a una fuerza que llegó a superar los 100 soldados, que estaba en todas partes a la vez. Disparaba, se movía, lanzaba granadas y volvía a moverse. Creó la ilusión de una fuerza mucho mayor, pero el gas se estaba disipando y el enemigo se estaba reagrupando. El lazo se estaba apretando. Miller comunicó con un controlador aéreo que se hallaba a gran altura. La voz del piloto crepitaba en su auricular. No había forma de llevar un helicóptero al lecho del arroyo. Una zona de extracción, cráter de bomba, 150 metros. 150 metros. En una ciudad, eso es un paseo corto. En un tiroteo, arrastrar a hombres heridos a través de la densa maleza. Es una eternidad. Miller se movió solo para asegurar el cráter. Tenía que asegurarse de que no fuera una trampa. Avanzó lentamente, pero el enemigo lo observaba. Cuando se acercó al cráter, un soldado lo vio. Sonó un disparo. Miller recibió un disparo en el pecho. El impacto lo tiró al suelo. Cayó en estado de shock y el mundo se volvió gris. Tumbado allí, contemplaba las hojas, su vida escurriendo en la tierra. Habría sido muy fácil cerrar los ojos y dejar que el dolor cesara. Pero entonces, a través de la bruma, los vio. Soldados enemigos, avanzando hacia su indefenso equipo en el lecho del arroyo. Se obligó a levantarse. Reprimió la agonía, dejó de lado la conmoción y levantó el rifle. Se enfrentó al enemigo que lo flanqueaba, mató a 4 de ellos y rompió su asalto. Con un agujero en el pecho, Franklin Miller se arrastró de regreso con su equipo. No retrocedió una sola vez. Fue de un lado a otro. Arrastró, cargó y empujó a sus compañeros heridos a través de ese campo de fuego de 150 metros uno por uno, hasta que todos estuvieron en el perímetro defensivo del cráter de la bomba. Estaba funcionando a base de pura voluntad. A pesar del cuerpo dañado, su espíritu era de acero. Llegaron al cráter, establecieron un perímetro. Y entonces, el sonido de la salvación, un helicóptero Huey, descendió hacia el cráter. Los artilleros de la puerta lanzaron fuego de contención, pero el EBN estaba esperando. Mientras el pájaro se cernía, 50 soldados enemigos lanzaron un asalto suicida. Fuerzas propulsadas por cohetes y disparos de ametralladora golpearon el helicóptero. Hacía demasiado calor. El piloto se vio obligado a alejarse. El equipo fue abandonado. En el caos del rescate abortado, Miller fue alcanzado de nuevo. Una bala le atravesó el brazo izquierdo y le destrozó el hueso. Miró hacia abajo, temiendo que le faltara la mano. Su brazo estaba inservible. Ahora luchaba con un solo brazo, una herida en el pecho y una conciencia cada vez más débil. Él entendió que esto seguramente era el fin. Tenía un cargador, una granada. Se preparó para la resistencia final. No atraparían con vida. El enemigo se acercaba, presintiendo la muerte. Las sombras se alargaban. La jungla parecía contener la respiración. Pero el destino no había terminado con Franklin Miller. A través de la bruma del dolor vio movimiento. No el verde oliva del EBN, sino las rayas de tigre de una fuerza de socorro. Un pelotón de la fuerza de hacha había atravesado el cerco. La caballería había llegado. La zona estaba asegurada. Bajan helicópteros sanitarios. Bajas lo suben de inmediato. Pero Miller, el hombre que sangraba del pecho y el brazo, se negó a abordar. Se quedó en la rampa, contando cabezas. No sería hasta que todos los miembros de su equipo, vivos o muertos, hubieran bajado de aquella colina. De los 7 hombres que iniciaron la misión, 4 estaban muertos y 3 gravemente heridos. Miller fue el último en abandonar el terreno. Franklin Miller sobrevivió a lo imposible por sus acciones de ese día, acciones que desafiaron los límites de la resistencia humana. Inicialmente fue recomendado para la Cruz por servicios distinguidos. Sin embargo, la magnitud de su heroísmo no podía ser ignorada. El 15 de junio de 1971, el presidente Richard Nixon le colocó la medalla de honor alrededor del cuello. Contra lo esperado, Miller quiso volver a Vietnam a pesar de todo esto. Se quedó hasta 1972, incapaz de dejar atrás a sus hermanos. Sirvió 20 años más y se jubiló como sargento mayor de comando. Falleció en el año 2000, un verdadero gigante de la comunidad de las fuerzas especiales. Su historia nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, es dominarlo. Es la capacidad de funcionar cuando el mundo está en llamas, cuando estás solo y cuando la única salida es a través del fuego. Si te pareció cautivadora esta historia, dale a me gusta